Queremos ver el Salmo 111, como ven allá en la pantalla, y queremos mirar tres cosas rápidamente. A ver, ok. Tres cosas que vamos a ver: el llamado a la alabanza, el contenido de la alabanza, el resultado de la alabanza. Pero quiero hablar algo antes de empezar esto. Todos nosotros tratamos con un problema. El hermano Mateo hizo alusión a esto hace un momento. Él estaba hablando de la ansiedad. Yo estoy llamándolo aquí en este mensaje el temor. Todos tenemos temores. Tenemos temores de cosas físicas, de peligro físico, de enfermedades físicas. Tenemos temores a veces hay épocas en la vida que tenemos temores acerca de nuestras finanzas. Sentimos presión del mundo que nos rodea y tenemos temor de enfrentarnos y mantener un testimonio del pueblo. A veces de compartir nuestra fe con otras personas. Tenemos temores del trabajo. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Y yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí, en algún momento hemos perdido el trabajo, ¿verdad? Y pensamos cómo vamos a afrontar la vida con esta situación. Y este temor a veces llega a ser lo que en inglés tenemos un refrán que decimos, hablamos del elefante que está en la habitación. Y eso significa que hay un asunto grande, pero nadie quiere abordar ese tema, nadie quiere hablarlo. Entonces todos vivimos como si no existiese. Y si estamos con hermanos, pues tenemos una situación que nos preocupa mucho y entonces alguien nos dice muy fácilmente, pero el Señor está en control. Y nosotros, sí, yo sé que no tengo que preocuparme porque el Señor está en control. Y hablamos de nuestra confianza en el Señor. Y luego vamos a casa, vamos a la cama. ¿Y qué hacemos? Nos tumbamos en la cama pensando en lo que no queremos reconocer simplemente confiar en que Dios tiene control de todo. Es como en las vísperas de una batalla. Todos los soldados hablan de las grandes cosas que van a hacer y nadie quiere mencionar el temor que sienten. Y a veces sentimos ese temor en nosotros mismos. Y sabes que el temor, ese tipo de temor en la vida, es una función del olvido, en el sentido de que hasta el punto que yo me olvido de quién es Dios, siento temor. Entonces, ese olvido nos produce el temor en la vida. Piensa por un momento en David. En 1 Samuel, el capítulo 17, Goliat lleva 40 días desafiando a los ejércitos de Dios. ¿Y cómo responden todos los soldados? Con temor. Cuando hago una pregunta pueden contestar, ¿ok? Responden con temor. Y este hombre sale día tras día. David está escuchándolo y oyendo Saúl y todo Israel, dice el versículo 11 de ese capítulo, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran temor. Y ahora viene David y oye todo esto y se ofrece a pelear con este gigante, Goliat. ¿Por qué lo hizo? ¿Crees que David simplemente sufrió de ilusiones de grandeza? Hazañas grandes de valor. ¿Se creía más de lo que era? Cada uno tenía su miedo. Pero la respuesta de David era esta.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Los otros soldados de Israel vieron a Goliat, se miraban a sí mismos, ¿y quién iba a ganar esa batalla? Ese. ¿A quién está mirando David? David está viendo a sí mismo, no tiene ilusiones falsas acerca de lo que es. Está mirando a ese gigante al lado y él mismo al lado de Dios. Ahora, ¿quién va a ganar? Yo voy a decir esto y luego al final del mensaje vamos a verlo, o a lo largo del mensaje vamos a verlo. ¿Sabes qué es la solución del temor? Es el temor. El temor, o sea, la solución del temor es el temor. Cuando el temor de Dios es más grande que cualquier temor que estoy enfrentando, entonces ya no me paraliza el temor de las circunstancias, de los hombres, de cualquier cosa. Y la Biblia dice eso en muchos sitios. En el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Estas son palabras de David a propósito. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El hijo de Salomón, el hijo de David, Salomón, escribió en Proverbios 19, el temor de Jehová es para vida. Con él reposo el hombre, no será visitado del mal. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otras palabras de David: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Otra vez Salomón: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El temor vertical apacigua el temor horizontal. Y en el Salmo 111, el salmista ofrece una solución. No es una fórmula mágica. No es simplemente fingir como si no existiera ningún problema, ningún peligro, ninguna dificultad. Pero mi consejo sería: enfréntate con la realidad. Hay problemas, hay peligros. Enfréntate con la realidad, pero medita en la gloria de Dios. Y este Salmo 111 que tenemos aquí delante tiene como tema, es un salmo de alabanza. Pero lo que está alabando son las obras de Jehová. Se está concentrando en las obras. No está concentrándose en la persona de Dios, ni en las características o los atributos de Dios, aunque algunos los menciona, pero solamente los menciona para decir que sus obras reflejan esos atributos y características. Entonces, en sus obras vemos a Dios reflejado. El salmista en este salmo no nombra específicamente obras individuales, aunque alude a ciertas cosas como veremos en un momento. Pero no especifica mucho, simplemente está hablando del conjunto de las obras de Dios y las cosas que podemos aprender de ellas. Y con todo esto, este salmo podría titularse el Salmo de las Obras
de Dios. Yo iba a pedir que se pusieran de pie para leerlo, pero después decidimos hacerlo antes, así que esto funciona cuando... Wow. Ok. Todos estos versículos los leí, lo siento. Y esto es lo que leímos de pie. Ok. Muy bien. Así que, en primer lugar, vemos el versículo 1. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Esta palabra aquí vemos, esto está del mío, así que en este salmo, en este versículo, la palabra aleluya es interesante. La palabra aleluya, ¿saben lo que significa aleluya? Alelu significa alabar. Es un verbo, es un imperativo. Eso significa que es un imperativo. Es un mandamiento. Aleluya. Este salmo, hay un grupo de salmos justo en esta parte del libro que se llama los salmos alel, que son salmos de alabanza a Dios. Y comienza diciendo aleluya. Entonces comienza diciendo alabad. La palabra ya, aleluya, es Jehová. Entonces, cuando tú dices aleluya, estás repitiendo un mandamiento que Dios da de que le alabemos. Alabad a Jehová. Luego dice, alabaré. La palabra alabaré, a propósito, la palabra alel o alelu significa, tiene la idea, es muy descriptivo y quiero dejar este pensamiento porque significa, tiene la idea de brillo, de hacer brillar algo. Podría significar incluso pulir. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, han tenido quizá una bandeja de plata? Y con el tiempo, ¿qué pasa con esa bandeja? Si se deja, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Ok? Ya se pone casi negra, ¿verdad? Y tú puedes echar algo encima, algo espeso, y tú puedes así ir fregando y lo dejas como nueva. Esta es la idea de haz relucir el nombre de Dios. Cuando alabamos a Dios, estamos dando brillo a su nombre. El nombre de Dios, al nombre de Dios no le falta brillo. Pero ante el mundo en que vivimos sí que le falta brillo. Y muchas veces le falta brillo por nuestra falta de testimonio de sus obras. Entonces está diciendo, aleluya, alabad a Dios. Deja que su nombre reluzca ante el hombre. Mi hermano mayor con el Señor, pero él contó la historia una vez de que él era misionero en Francia y estaban subiendo una montaña, era un sitio turístico, había mucha gente que subía y bajaba. Y él juntó a la familia y dijo, mira, cuando cruzamos con las personas que están bajando, mientras ellos estaban subiendo, dice, cada vez que nos encontramos con una persona, vamos a decirle algo como, qué día más bonito que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ay, qué bueno es el Señor, mira lo que nos ha dado. Hacer algo así, simplemente para poner el nombre de Dios en sus pensamientos. Entonces dice que iban subiendo y diciendo eso, ay, qué día más bonito, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Y a veces la gente les miraba un poco raro, a veces sí es bonito. Y dice que le dijeron a un hombre y paró en seco y dijo, es verdad, sí, es Dios, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Estaban simplemente sacando
el nombre de Dios ante la persona que encontramos. Y nosotros tenemos que hacer eso en nuestras vidas. A veces las cosas y las obras de Dios llegan a ser tan comunes y tan rutinarias y tan ordinarias en nuestras vidas que ni nosotros mismos nos damos cuenta, o que no es que nos demos cuenta, pero es que se nos olvida. Recuerda que el temor es una función del olvido. ¿Cuántos? Bueno, no voy a pedir que se levanten la mano, pero ¿cuántos vieron la salida del sol esta mañana? ¿Cuántos han visto una salida del sol o una puesta del sol y han dicho, ay, mira eso, qué bonito es? ¿Ah? ¿Quién ha hecho eso? Sin Dios eso no ocurre. Eso es una de las obras de Dios. Y las obras de Dios son constantes en nuestras vidas. Más de eso en un momento. Bien, entonces, alabad a Dios, saca a relucir su nombre delante de los que te rodean. Y después, es el mandamiento que vemos, el mandamiento, alel, alabad a Dios. Luego vemos el objeto de nuestra alabanza, que es Yah, Jehová. Alabad a Jehová. Y luego vemos el compromiso del salmista que dice, alabaré a Dios. La palabra alabaré es una palabra que significa gracias, pero también significa confesión. Incluso cuando recuerda la historia que tomó del botín de Jericó y al final pues llegaron a saber quién era que lo había tomado y traen a Acán delante de Josué y Acán, Josué le dice, ahora ni me acuerdo la palabra cómo se traduce aquí, pero le dice que confiese lo que ha hecho y está usando esta palabra, alabar. Y tú dices, uno con el otro. Pero hermanos, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué significa la palabra confesar? Significa decir lo mismo. ¿Ah? Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando nosotros de verdad confesamos nuestro pecado a Dios, cuando nosotros confesamos a Dios delante de otras personas, estamos glorificándole, estamos alabándole. Alaba a Dios hasta cuando un pecador se reconoce pecador. Entonces está diciendo, me estoy comprometiendo, yo voy a alabar a Dios. Hemos visto el mandato, el objeto, el compromiso, yo sí alabaré a Dios. Y luego vemos la comunión de la alabanza. Dice, en compañía y congregación de los rectos. Dios es alabado cuando nosotros nos juntamos aquí y juntos en el canto, en el estudio de la palabra, al salir aquí con el compromiso en nuestro corazón de alabar a Dios en nuestra vida. Segundo, el contenido de nuestra alabanza. El contenido de la alabanza de este salmo dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que le quieren. Grandes, su magnitud, su número, son grandes en su número, son grandes en la sabiduría para producirlas, son grandes en la bondad que muestran, son grandes. ¿Sabes que en el hebreo también la palabra, igual como se usa aquí, usamos la palabra grande para hablar de edad, ¿no? El más mayor. En España no usamos la palabra así, grande, así en edad no lo usamos. Pero allí
aquí el hebreo también usa la palabra para hablar de edad o de mucho tiempo. Entonces son grandes. ¿Por qué? Son grandes en edad. ¿Por qué? ¿De cuándo son? De la eternidad pasada. Son grandes las obras de Jehová. Son de Jehová. No son de Marduk, el dios de los babilónicos. No, las obras no son de un pez que bajó al fondo del mar, sacó un trozo de barro, subió arriba y se convirtió en una tierra, que es una de las creencias que antes la gente creía. Son de Jehová. Dios hizo la tierra. Y tú dices que ridículo es pensar algo así, pero se piensa cosas igual de ridículo hoy en día acerca de las obras de Dios en la creación, ¿verdad? Son grandes las obras de Jehová. Pero esta próxima frase me encanta. Buscadas de todos los que las quieren. La palabra quieren, los que toman lugar o toman placer en sus obras, pueden estudiar sus obras. ¿Sabes que hay obras de personas que a veces parecen ser personas muy buenas, pero sus obras no soportan una investigación minuciosa? Porque a veces los hombres no son lo que parecen ser, ¿verdad? Y a veces lo que vemos como algo grande, con la investigación ya no tienen la misma atracción. Pero Dios dice, tú puedes estudiar mis obras, tú puedes investigar mis obras, tú puedes hacer preguntas acerca de mis obras. Padres, cuando tus hijos empiezan a llegar a una edad para cuestionar y hacer preguntas, no te sientes acobardado ante eso. Las obras de Dios admiten investigación y estudio. Dios quiere que estudiemos, pero no es curioso que nosotros cuando dice buscar a todos los que las quieren, está hablando de las quieren como obras de Dios. Las personas que no las quieren como obras de Dios sacan conclusiones muy opuestas, ¿verdad? Estudiando las mismas obras, pero no son de Dios para ellos. Entonces, puedes investigar lo que Dios hace y siempre soporta investigación, estudio. Versículo 3. Gloria y hermosura es su obra. Su justicia permanece para siempre. Nota que no dice sus obras son gloriosas y hermosas. Dicen que su obra es gloria y hermosura. Es la esencia de gloria. A veces cuando la Biblia usa dos palabras muy afines, gloria y hermosura, muchas veces tienen un significado un poco diferente y uno da otra idea más completa que la primera o juntos. Pero estaba estudiando estas palabras para ver por qué dice gloria y hermosura. ¿Qué significa hermosura que la gloria no tiene? Y mira lo que encontré. Esta palabra se usa de estas maneras en el Antiguo Testamento. La palabra que aquí se traduce gloria 9 veces, honra o honor 6 veces, alabanza, dignidad, majestad, magnificencia, potencia, grandeza y fuerza. La palabra hermosura es traducida en nuestra Biblia 6 veces gloria, 2 veces honor o honra, alabanza 1 vez, hermosura
10 veces, majestad, magnificencia, resplandor, esplendor. Son palabras sinónimas. ¿Por qué Dios usa dos palabras tan sinónimas para hablar de la misma cosa? Es como repite, gloria y gloria son sus obras. ¿Por qué lo hace? Está intensificando el significado de esa palabra. Está diciendo, esto es como nosotros diríamos, sus obras son gloria de verdad. Está dándole más intensidad. Dios quiere enfatizar eso. Sus obras, está alabando las obras de Dios. Y su justicia permanece para siempre. Esto está hablando de uno de los atributos de Dios. Pero ¿cómo ves esa justicia? En este salmo está diciéndonos, miramos sus obras y vemos su justicia. Sus obras revelan su persona. Las obras de Dios son así. Hay cosas que permanecen hermosas. Hay cosas que huelen bien. Alguien escribió esta frase, dice, hay cosas que parecen ser hermosas o que solo parecen ser fragantes y dulces con tal que no se agiten. ¿Ah? Cuando la vida empieza a sacudir, a veces lo que se ve tan bonito no es tan bonito, ¿verdad? Pero dice, una colección de perfumes esparce dulzura y fragancia cuanto más se agite. ¿Cómo respondemos cuando la vida nos sacude? Las obras de Dios son así, son gloria y hermosura. Versículo 4 dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Otra vez, hablando de atributos, pero estos atributos se están viendo en sus obras. Y dice que estas obras son memorables. Está diciendo con eso, está diciéndonos que ha hecho de sus obras para que nosotros recordemos sus obras. Cuando se recuerdan, ¿qué es lo que se ve? Clemencia y misericordia. Clemente, lleno de gracia, misericordioso, lleno de misericordia. Y vemos estos atributos en sus obras. No nos olvidemos nunca de las maravillosas obras de Dios. Pero ¿qué más hace Dios? Dice, ha dado alimento a los que le temen. ¿En qué te hace primera parte? Ha dado alimento a los que le temen. ¿Te hace pensar en algo? ¿De que tienes hambre? No. ¿En qué te hace pensar? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Alguien dijo aquí, el maná. ¿Ah? O sea, va de lo más grande, lo más magnífico, lo más estupendo, a lo que es más rutinario. Comer. Y Dios dice, cada vez que tú te sientes en la mesa, tú debes recordar que esto es una de las obras estupendas de Dios. ¿Cuántos días de tu vida te ha faltado comida porque no podías comprarla? ¿Cuántas veces? Estas son magníficas obras de Dios y ni paramos para pensarlo.
ha dado alimento a los que le temen. Va de lo más grande a lo más rutinario, aunque está refiriéndose al maná en el desierto. Y eso no fue poca cosa. Lo hizo en grande, para todo el pueblo, durante 40 años, y nunca faltó. Pero hermanos, eso fue hace más o menos 3,400 años cuando ocurrió eso. Y Dios sigue haciendo exactamente la misma cosa. Tú tienes lo que tú necesitas. Pero no solamente tú. Dios está haciendo eso en todo el mundo. Está manteniendo a todo el mundo. Eso no es poca cosa. Es una de las obras grandes de Dios. Ha hecho sus obras memorables. Dice, para siempre se acordará de su pacto. Es su compromiso para con nosotros. Dios se acuerda, pero dice que Él ha hecho memorables sus obras para que nosotros también nos acordemos de ellos. ¿Recuerda cuando Israel salió del Jordán? Dios les dijo que hicieran algo. ¿Qué les dijo que hicieran? Les dijo que hicieran un monumento. Uno dentro del agua y otro en el banco que habían salido del agua. Y dijo, esto es para que cuando vuestros hijos los vean, digan, ¿para qué son estos? Y tú puedes recordarles de las grandes obras de Dios. El poder de sus obras se manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Aquí Dios está recordándoles de su salida de Egipto, de cruzar el Mar Rojo, de ser sostenido en el desierto durante 40 años, de pasar por el río Jordán y de empezar una conquista de la tierra que les había dado. Hablando de grandes obras. En pocas palabras se le está sacando todo esto, dando la heredad de las naciones. Pero para siempre su pacto con su pueblo. Eso no terminó allí, porque podemos hablar de David y Goliat, el mismo poder que derrotó a los filisteos, de Eliseo ante los profetas de Baal, o de Elías, perdón, de Eliseo, cuando el ejército rodeó su ciudad y Dios les dio ceguera para ser entregado a Israel. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. ¿Por qué quiere que recordemos sus obras? Ya hemos dicho, sus obras reflejan su carácter, su naturaleza, su esencia. Sus obras son verdad y juicio. Son fieles sus obras. Son fieles sus obras porque Él es fiel. Sus obras revelan la fidelidad de Dios en tu vida, día tras día tras día, te está demostrando que Dios es fiel para contigo. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
son afirmados, o sea, no para volverse para atrás, es eterno. Y luego vamos llegando al final, versículo 9, la primera parte. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pueblo. Probablemente el salmista se está refiriendo a la salida de Egipto cuando dice redención ha enviado a su pueblo. Pero su pacto salió, bueno, empezó con Abraham, pero hizo pacto con ellos en la salida de Egipto y dice, ese pacto sigue, ese pacto no termina. Entonces, habla de redención aquí, de sacarles de ahí. Pero luego vemos la última parte de ese versículo, empezamos a ver qué es lo que resulta en nuestras vidas cuando aprendemos a alabar las obras de Dios. Y esto es la parte más importante de este salmo. Dice, redención, dice, ha enviado a su pueblo. Y después, las próximas palabras, santo y temible es su nombre. ¿Te sorprende eso? Parece que esto sigue hablando de la redención. Redención ha enviado a su pueblo. Y luego, santo y temible es su nombre. Uno diría que él diría, misericordia y gracia es su nombre. Eso es lo que a mí me parece que sería lo que yo esperaría. ¿Por qué nuestra forma de responder es con temor? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Las grandes obras de Dios deben de inspirar en nosotros temor. Déjeme leer. Estaba leyendo esto ayer y me llamó la Salmo 19 y el versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Es que eso no va con nuestro pensar muchas veces y con el tenor de todo lo que es nuestra sociedad y de nuestro pensamiento. Pero ¿por qué quiere Dios que cuando pensemos en su redención, que respondamos con temor? Es para que sepamos a quién debemos de temer. Sus actos nos dicen quién es. Su nombre nos dice quién es. Y estos dos nos enseñan a temerle. Su redención nos ha dado. Santo y temible es su nombre. De su nombre y de sus actos aprendemos a temer. Pero también sus actos y su nombre nos enseña a quién no temer. Y hermanos, yo creo que esa es la lección que necesitamos aprender en nuestro día. Vivimos en un mundo ansioso, temeroso, pero están temiendo lo que no deben de temer. Y Dios dice, yo quiero enseñarte, con mis hechos estoy enseñándote. Si tú me temes a mí, no tienes que temer a nadie ni nada más en la vida. Porque el principio de la sabiduría es ese temor.
Los hermanos de David y los soldados de su tiempo tuvieron miedo, tuvieron temor. David tenía una sabiduría. Yo creo firmemente que David repasó las obras de Dios en su vida, o en su vida y en la historia de Israel antes de enfrentarse con Goliat. Eso es lo que le dio el valor de enfrentarse con él. Buen entendimiento tienen. Él tenía entendimiento que los demás no tenían porque temía a Dios. Sus obras me enseñan no solamente a temerle, sino a alabarle. Si me acuerdo de las magníficas obras de Dios, no temeré al hombre. No tendré temor de las circunstancias que me puedan sobrevenir. Si me acuerdo de las maravillas obras de Dios, le temeré a Él. Si me acuerdo de las estupendas obras de Dios, lo que otros no hacen, lo que otros hacen no me desorienta, no controla mis pensamientos, mis actitudes y mis acciones. Pero si me acuerdo de las prodigiosas obras de Dios, me acordaré de la magnificencia de mi Dios. Esto es el antídoto del temor. Yo no sé qué estás enfrentando tú en tu vida. A lo mejor hay cosas que están dándote ansiedad, temor. La próxima vez que tú sientes ese temor, ¿por qué no paras a empezar a pensar en las obras de Dios? Comienza con la creación, meditándolo con tiempo. El increíble poder de Dios en la creación. Hablar y se hace. ¿Ah? Dicho y hecho. Ese poder es nuestro Dios. Su poder de Egipto, cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, conquistar la tierra. Muchas ocasiones en el Nuevo Testamento. Llegamos al Nuevo Testamento. Concéntrate en las obras de Dios. Fíjate en detalles pequeños. Que un pequeño hombre insignificante como César Augusto, y Dios pone en su orgullo el hacer un censo para que un joven y una joven, para ubicarles en el sitio idóneo donde tienen que estar para el nacimiento de nuestro Salvador. En un pequeño detalle. Si César no hace eso, no está. Bueno, Dios hubiera hecho algo. Dios está controlando todo. Pero Dios usa para nosotros cosas que son muy grandes para conseguir cosas muy pequeñas para su gloria y para nuestro bien. Él está en control. ¿Qué hora es? Es hora de... Yo tengo, donde yo trabajo, hay una señora allí que ella está encima de todas las facilidades, el edificio y muchas cosas. Y es una mujer, es bajita, es gruesa, tiene un corazón el doble de grande de lo que ella es. Tiene un corazón muy tierno, pero tiene una voz muy fuerte, así, y una risa que hace temblar los muros de Jericó cuando se ríe. Y tiene una boca muy sucia. Suelta cosas, porque eso es su forma de hablar. Y me encanta decirle cuando a lo mejor es una cosa no muy grande, pero digo, mira, pasó esto y el Señor hizo que esto y aquello. Y dice, oh, qué suerte tuviste, Pablo. Y
Y digo, no, sí, digo, el Señor lo planeó perfecto. Sí, tuviste suerte de verdad. Y al fin, ya ella ya empieza a hablar menos de la suerte. Pero para ella, esta es casualidad. Desgraciadamente, para nosotros, a veces nosotros también pensamos en cosas, casualidades, ¿no? Cosas, mira, qué coincidencia. No lo son. Si podemos aprender a ver estas cosas, aún pequeñas, esta es obra de Dios para mí. Piensa en las obras de Dios desde el principio de la creación hasta ahora en tu vida. Repásalo y no verás, yo creo que verás que el temor a estas situaciones, a estas personas, se apacigua. Esa es la enseñanza de este capítulo y es tan práctico.